Hola, buenas. Bueno, ahora vamos a empezar con las visualizaciones en Power BI. Bueno, para empezar yo abro el archivo que voy a trabajar, es este. ¿Ah? Hago doble clic en ese archivo, se va a abrir. Lo primero que quizás aparezca es esta pantalla general, y en la parte de arriba de reportes, ahí están todos los gráficos. Yo ya he hecho algunos gráficos. Acá vieron página 1, página 2, tengo todos los gráficos que he hecho para practicar. Pero bueno, vamos a empezar por un gráfico de barras con tres campos. Este que está acá. ¿Por qué con tres campos? Si yo hago clic acá, me dice que en el eje X tengo la edad, en el eje Y tengo horas por día frente a pantalla en pandemia. ¿Mm? Y el tercer campo en leyenda es género. Es decir que acá tengo tres campos. Masculino se ve que es el azul y femenino es el celeste. ¿Mm? Las edades 14, 15 y 16 años. ¿Cómo interpreto este gráfico? Bueno, lo podemos interpretar de esta manera. Podemos deducir que la edad en la que pasan más horas por día frente a la pantalla son de entre 15 y 16 años. ¿Ah? Y en la edad de 14 años pasan poco tiempo en la pantalla. Eso sería una deducción, una conclusión. Lo ideal sería que en mi captura de datos no tuviera alumnos de 14, 15, 16 años, sino tuviera más, un rango de más edades, por ejemplo, de 13 a 18, 19. Entonces ahí sería más rico sacar conclusiones. Pero bueno, como este trabajo es de que estoy haciendo análisis, es una aproximación de lo que se quiere hacer, como para empezar con Power BI, lo he hecho así, de esta forma sencilla. ¿Mm? Bueno, ¿y cómo se hace este gráfico? Vamos a achicarlo, voy a hacer otro igual acá al lado. Acá están todos los gráficos que uno puede hacer en esta barra acá de costado, por ejemplo. Vamos a poner otro gráfico, hago clic ahí, ahí está. Bueno, y acá tengo los ejes X, eje Y. ¿Mm? Entonces, acá tengo las columnas que yo puedo meter todas estas columnas. ¿Mm? Entonces, puedo hacer el mismo gráfico, pero antes de ser en pandemia, con prepandemia. ¿Ah? Vamos a poner el eje Y. A ver cómo está el gráfico este acá. En el eje X va la edad. Arrastro hasta acá a la edad, y después, si hago clic acá, veo que en leyenda va el género. En leyenda va el género. Bueno, acá tenemos el mismo gráfico, pero antes de ser horas frente a pantalla en pandemia, sino en prepandemia. Entonces acá también se puede visualizar que en la edad sigue habiendo, digamos, la edad de 15 años en los dos gráficos es la más alta. Esa podría ser la conclusión, que los alumnos de 15 años tienden a estar más horas frente a pantallas, ya sea en pandemia o en prepandemia. ¿Mm? La edad de 14 sigue baja, digamos que la de 14 no influye tanto. Eso también podríamos sacar otra conclusión, que los alumnos que tengan menores de entre 14 o menos años no están predispuestos a pasar mucho tiempo frente a la pantalla. Ese podría ser una conclusión también. ¿Mm? Bueno, y esto que está acá, este título, se hace así. Me voy acá donde dice, por ejemplo, si yo quiero poner otro título, text box, y ahí le pongo el título que yo quiera. Es como si fuera una presentación. Acá le podemos poner reporte de alumnos que pasan tiempo frente a
pantalla, sin importar si es de pandemia o no. Negrita. Acá al costado me voy a las propiedades, le voy a cambiar quizás, vamos a los efectos, le puedo cambiar un color de fondo, le vamos a poner un color celestito. Celeste no, porque se puede confundir con los géneros. Bueno, esto sería un reporte, por ejemplo. Sencillo, pero para que se entienda. Bueno, vamos a otro gráfico. Página 3. No, este no, este es un gráfico de líneas, pero vamos a ver. Gráfico circular. Acá está, hago clic ahí y aparece el gráfico circular. Si yo hago clic sobre este gráfico, veo que acá lo que me muestra son porcentajes más que nada. ¿Ah? En el gráfico de barra me muestra valores, ¿ah? Con campos, ¿no? Horas por día, por ejemplo, si yo me voy acá, horas por día, un alumno puede estar 1 hora, 2 horas, entonces lo que hace acá el gráfico va sumando, ¿ah? Como son valores decimales o enteros, los suma. Entonces, ¿qué te dice acá? De 0 a 20, hay de 14 años, suma todas las horas que están de los de 14 años, va sumando. Horas, hay 11 horas, pero es, son en totales. Ese 11 es el total de la sumatoria, para que se entienda. Bueno, acá no, acá toma un porcentaje. Quizás es un poquito mejor, debe entenderlo en el gráfico de barras. ¿Ah? Entonces, acá, ¿qué nos dice? Tenemos leyenda edad y después en valúes tenemos horas frente a pantalla en prepandemia. Entonces, podemos concluir que en la edad de 15 años son los que más pasan tiempo frente a la pantalla. Es decir, que vendría siendo este mismo gráfico de barras, pero en forma circular. ¿Mm? La edad de 14, el porcentaje es menos, un 20% pasa frente a la pantalla. En la edad de 16, un 32% y en la edad de 14, un 44%. Quizás en porcentaje se entienda más, pero bueno, uno va jugando ahí. Depende de los datos que tiene. Bueno, ahora vamos. ¿Y cómo se hace el gráfico circular? Bueno, lo mismo. Hago un clic ahí en cualquier parte del gráfico. Hago clic en el círculo. Podemos hacer el mismo, pero vamos a sacarlo, lo eliminamos. Podemos poner este gráfico de torta que se llama, o donuts. Entonces, si ponemos, seguimos acá en Legend by edad. Vamos a poner Legend by edad. Y después horas por día frente a pantalla en valores. Entonces acá hacemos el mismo gráfico, pero en pandemia, prepandemia y en pandemia. Y vemos que la edad de 15 años se lleva todo el porcentaje, la mitad. ¿Ah? La edad de 14 sigue siendo baja y la edad azul. Digamos, la conclusión que sacamos es que tanto en pandemia o prepandemia, los chicos que no superan los 14 años están poco tiempo en pantalla. Y los que superan 14 años están más tiempo en pantalla. Esa sería una conclusión. Bueno, vamos a ver. Bueno, acá lo que ingresé es un gráfico circular, que es este que está acá, con leyenda en género y valúes horas por día frente a pantalla en prepandemia. El género masculino y femenino, azul masculino. Y acá yo le tenía dos opciones, o agregarle la edad acá abajo en detalles, y si no, es más cómodo, esto que dice clic acá, es un segmentador o slicer se llama. Es este que está acá. Si yo, por ejemplo, hago clic acá, puedo poner otro segmentador. ¿Ah? Este se llama segmentador o slicer. En este caso es la edad. Entonces la edad, yo voy, por ejemplo, manejo el gráfico circular. Por ejemplo, los de 14 años hago clic acá. Son todos masculinos los que están frente a pantalla.
no hay femeninos. 15 años, ahí hay un 6% masculino, femenino son mucho más femeninos. Y en 16 años, femenino se achica un poco y aumenta el masculino. ¿Ah? Eso es la ventaja del slicer. ¿Ah? Y acá yo puedo poner otro slicer y quizás le podemos meter le iba a meter género, pero el género ya está acá. Le podemos poner, a ver, no sé si se adaptaría bien un nivel de estrés en prepandemia. A ver, porque como estamos en prepandemia, a ver, claro, nivel de estrés, como hay dos valores, 1 o 2, porque los niveles de estrés yo los dividí así por valores, 1 o 2, ahí lo vamos a poner en lista. Claro, bueno, no es representación porque en este caso no hay alumnos que no tiene mucho sentido esto, pero bueno, era para enseñarles. Bueno, vamos a pasar a otro gráfico. Bueno, esto tenemos dos gráficos. Uno circular, que está acá, uno de barras. Esto ya es como un reporte, porque tenemos un segmentador acá por edad, y acá tenemos una matriz. Esto es lo nuevo. Esta matriz, ¿cómo se agrega? Acá, matrix se dice. Entonces uno hace clic y se agrega la matriz, que esta matriz tiene filas, rows, género, columnas tiene horas por día frente a pantalla en pandemia, y en valores, grado de relaciones, amistades en pandemia. Es decir que todo en pandemia. ¿Ah? Te hace una tablita acá. Esta matriz quizás ahora no tiene mucho sentido, pero es para aprender a usarla. ¿Por qué hay valores negativos? Porque cuando yo... Vamos a ver acá. A ver. Hay valores negativos porque yo cuando capturo los datos en promedio, ¿cómo se han visto afectadas las relaciones con tus amigos? Empeoró mucho, -3, empeoró moderado, -2. Entonces hay como un nivel. Se mantuvo igual, 0. 1 o 2, si es positivo, es porque ha mejorado. Y si es negativo, es porque ha empeorado. Entonces, acá está. ¿Ah? Fila, femenino, masculino. Entonces significa que se puede hacer el género. Esto que está acá, estas son las horas, 1, 2, 3, 4, 5 son las horas frente a pantalla y estas son las grados de relaciones. Entonces, se puede analizar así, que los alumnos que pasan más horas frente a pantalla tienen más valores negativos. ¿Ah? Así como vieron que va sumando todo, total, -11, -8, -4. Acá femenino -12 y masculino -13, es decir, que todo ha empeorado. Entonces la conclusión que podemos sacar es que en general ha empeorado, tanto por género, ¿ah? como por niveles, ha empeorado las relaciones. Esta es la matrix. Entonces yo acá con este slicer, si yo pongo, vieron, si voy cambiando las edades, este slicer maneja los tres gráficos, el de circular, el de barra y la matrix. 15, ahí me muestra los de 15 y los de 16. ¿Ah? Entonces yo puedo ver si en 16 años vemos que las horas frente a pantalla son altas. ¿Ah? El nivel de estrés está repartido a mitad femenino y mitad masculino. ¿Ah? Y acá sí podemos ver también el grado de relaciones, los valores son altos. Y en edad de 14 baja mucho. ¿Ah? Los valores son más bajos. Es decir que podemos concluir que los chicos de 14 años
no han sufrido tanto los efectos de la pandemia y los chicos de 16 años son los que más han sufrido los efectos de la pandemia. En este reporte podemos concluir. Bueno, ya es una finalización de cómo sería la parte de visualización, es una introducción y como para ver cómo funciona Power BI para hacer visualizaciones. Quizás después continúe si podemos seguir agregando algo a este tutorial, pero es como para introducirse en lo que es Power BI. Hasta acá está todo. Muchas gracias.